A diferencia de Boyle, que era una función exponencial, esta es una recta. Y sabemos por cálculo, por matemáticas, de que una recta pasa por dos puntos. Solo se requiere dos puntos para que pase ahí una sola recta. Entonces, si la gráfica es una recta, basta con dos puntos. Y si tengo más puntos, ¿para qué me va a servir? Para confirmar que por ahí está la recta. Pero no hace falta, porque la ley de las curvas o de las rectas indica que por dos puntos, esta es una y esta es otra, pasa una sola recta. Listo. Basta con dos medidas. Entonces aquí voy a empezar con la primera medida. La temperatura 1. ¿Cuál va a ser la temperatura 1? La temperatura del agua fría. Y generalmente en La Paz el agua es fría. Generalmente el agua está a 5 o 6 grados. Siempre, casi siempre. Entonces coloquemos así. 5 grados. ¿Listo? 5 grados. Para 5 grados, que es la temperatura del agua y también del gas, no se olviden de que es medida general, aquí está la presión. Y hemos visto que aquí hay un mismo nivel. Entonces decimos, aquí hay un punto A y aquí hay un punto B. Y están los dos puntos en el mismo nivel. ¿Por qué están en el mismo nivel? Porque la presión en A es igual a la presión en B. ¿Y qué cosa hay en A? Fíjense, ¿qué hay? Presión del gas. Aquí está la presión del gas. ¿De dónde sale esa presión? Recordemos, del choque de las moléculas. Estas moléculas tienen alta velocidad. Chocan entre ellas o con las paredes. ¿Por qué? Porque aumenta su velocidad, aumenta su impulso y también aumenta la fuerza. El impulso es fuerza. Y esta presión de acá, esta presión no es más que la fuerza sobre unidad de área. Esta es una fórmula física, ¿no? Esta es la presión, es la fuerza que hace por unidad de área. De ahí nace la presión del gas. Esta presión la vemos acá. O sea, en A existe presión del gas. ¿Y qué cosa hay en B? En B existe, aquí está, presión atmosférica, que en La Paz, ¿saben qué es? 495 milímetros de mercurio. Esa es la presión en La Paz. No, esa presión está ahí, en ese punto. No, en este punto. Por lo tanto, en B hay presión atmosférica. Y ya sacó el primer punto. La presión del gas es 495 milímetros de mercurio. Este es el primer punto, que además es un punto real, no solo lógico, real. Y en esto, aunque no lo estemos haciendo experimentalmente, esto es prácticamente el primer punto. 495 como presión. Entonces, ahí está. No existe ninguna altura y ya tengo el primer punto. Esta temperatura y esta presión. Lo que vamos a hacer a continuación es esperar que esta temperatura suba y ahí obtengo otra temperatura. Puede ser 8, 10, 15, 20, etc.
Fíjense, grados. Digamos que va a ser otra toma, sea 10 grados de temperatura, o sea, se ha calentado rápidamente. En 10 grados vamos a calcular la presión. Como esta presión no la podemos medir directamente, la vamos a calcular. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es el fenómeno? Fíjense, esta presión. Aquí estamos dando calor. Estamos dando energía en forma de calor. Fíjense, energía en forma de calor. Lo que pasa es que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, este calor se va a transformar en energía cinética. Y esto es física. ¿Qué es la energía cinética? La mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aumento esto, aumenta la energía cinética. Y si aumenta la energía cinética, no aumenta la masa, aumenta la velocidad. Y si aumenta la velocidad de cada molécula, y son millones de moléculas, entonces aumenta el impulso primero y después la fuerza. Y fuerza sobre unidad de área es presión. Entonces, esto ejerce más presión y aquí hay un cambio de nivel. Esto baja y esto sube. Y aquí se vuelve a estabilizar. Y aquí tengo nuevos puntos. Punto A y punto B. Entonces en B aparece una altura. Esta altura se mide con una regla, ¿no? Eso más aparece en el punto B. Esta altura la medimos con una regla y como el líquido que está dentro de la columna es agua, voy a medir en centímetros o en milímetros, pero de agua. Entonces aquí sí vamos a inventarnos datos. No son datos experimentales, pero vamos a inventarnos datos lógicos. Vamos a suponer de que esta altura es de 10 centímetros. 10 centímetros son 100 milímetros. Es lo que vamos a notar. Aquí vamos a notar 100. ¿Qué? Milímetros de agua. Esa es la altura. Entonces, aquí vamos a hacer el mismo mecanismo que hicimos antes. Es verdad que hay un desnivel, pero se vuelve a igualar. Entonces, aquí hay un equilibrio de presiones. Presión A igual presión B. ¿Qué cosa hay en A? Sigue habiendo presión del gas. ¿Y qué cosa hay en B? Presión atmosférica, que es permanente, más la altura. Esta altura es lo que hemos medido. Entonces, la presión del gas en este nuevo punto es 495 más, pero 495 son milímetros de agua, o mejor dicho, milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Y aquí tengo una expresión en milímetros de agua. No puedo sumar unidades diferentes. Por eso hemos puesto una columna, una nueva columna, donde vamos a transformar lo que es agua en mercurio, porque la atmósfera, la presión atmosférica y las otras presiones las estamos midiendo en milímetros de mercurio. ¿Y cómo hago esta transformación? A través de una
ecuación que también es física. Aquí la hagamos. Es una ecuación de la física. Y aquí la podemos escribir. La altura de mercurio por la densidad de mercurio es igual a la altura de agua por la densidad de agua. Esta es una fórmula física, pero no sirve para cambiar, para transformar lo que es agua en milímetros de mercurio. Y no es más que un juego, ¿no? O una relación de densidades, de peso. Entonces aquí despejamos, vamos a despejar la altura en mercurio, que es igual a la altura de agua por la densidad del agua sobre la densidad de mercurio. Y aquí ponemos los datos. ¿Cuánto es la altura de agua? Allá está, 100. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1. ¿Y cuánto es la densidad de mercurio? 13.6. Ahí está. Ahí está la altura, pero en milímetros de mercurio. Entonces hagamos esa relación. 100 dividido entre 13.6 nos da 7.3 exactamente, pero vamos a redondear a 7, ¿no? 7 milímetros de mercurio. Fíjense la relación. En agua son 100 milímetros. Ahí está, hemos notado. Pero la relación, si fuera mercurio, ya no es 100, es 7. ¿Por qué? Es que el mercurio es 13 veces más pesado que el agua. Entonces tiene que significar menos altura. Y ese sí, colocamos allá, para completar el balance de presiones. Colocamos 7. ¿Qué cosa? Milímetros de mercurio. Y ahí sí puedo sumar a 495, sumo 7, 502. ¿Qué? Milímetros de mercurio. Entonces colocamos acá 502. Y listo, ya tengo los dos, y fíjense, ya tengo los dos datos que necesito en la construcción de la recta. Listo, ya está. Una cosa adicional más que se nos ha ido. Aquí hay 3 presiones que hay que tener en cuenta, ¿no? A ver, la presión del gas, que es debido a los choques moleculares propia de la interacción interna del gas. Otra cosa es la presión atmosférica, que es el peso del aire, eso es externo. Y a esta altura, ¿no?, se le llama comúnmente presión manométrica, o sea, presión del aparato, presión del manómetro. Entonces, hay 3 tipos de presión. Esta altura, en muchos textos, en muchos balances, llaman presión manométrica, que está bien. Entonces, ¿cómo se expresa la presión del gas? En este caso, la presión del gas es la presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Listo? ¿No? Esto es importante porque en la teoría de gases hay que diferenciar esas 3 presiones. Ya está el experimento hecho, aunque no lo hayamos realizado
experimentalmente tenemos datos no solo lógicos, sino bastante cercanos a la realidad. Y nos van a permitir sacar la ley, deducir la ley. ¿Y cómo deduzco la ley? Fíjense. Aquí tengo una temperatura inicial, 5. He aumentado a 10. Fíjense. Aumenta la temperatura, ¿y qué pasa con la presión? De 495 también aumenta a 512. O sea, si aumento la temperatura, también aumenta la presión. Esa es la ley de Gay-Lussac. Y esto lo vamos a expresar en una ecuación y luego en una gráfica matemática. ¿Listo? Ahí está la ley de Gay-Lussac. Entonces lo vamos a expresar eso en una ley. Y vamos a decir de que la presión varía en forma directa con la temperatura, bien diferente a la ley de Boyle. En la ley de Boyle, la presión varía en forma inversa. Aquí es en forma directa. Aumenta la temperatura, también aumenta la presión. Esa expresión, esta es una relación. Para que esta relación se convierta en ecuación, introduzco una constante. Tengo P igual K por T. Esta es una ecuación, esta es una ley. Y como es ecuación, la temperatura pasa a dividir y tengo esta relación bien interesante de presión sobre temperatura igual constante. K. Esta es la ley de Gay-Lussac. Y además de ley, ¿qué quiere decir que es constante? Quiere decir que aumenta o disminuye en la misma proporción. Si la presión de un gas, mejor dicho, si la temperatura de un gas ha aumentado 5 veces, la presión también aumenta 5 veces. Muy similar a la ley de Boyle, pero en sentido contrario. En la ley de Boyle, recuerden, aumenta la presión y el volumen disminuye en la misma proporción. En esta ley, aumenta la temperatura y la presión aumenta en la misma proporción. Esto lo vamos a graficar de la siguiente manera, en un eje X, Y, con nombre. Ya no vamos a poner X. Si ponen ustedes X en matemáticas es porque puede haber cualquier variable ahí. Ahora vamos a hacer una gráfica, presión, temperatura. Entonces, temperatura en el eje X y presión en el eje Y. De esta manera. Aquí está la temperatura en grados centígrados. Aquí está la presión en milímetros de mercurio. Aquí está el cero. Aquí tengo temperatura pequeña. Aquí, temperatura alta. Lo mismo acá, presión pequeña. Presión grande. Veamos cómo está el cuadro. ¿Cómo está en el cuadro? En este cuadro, fíjense, el primer punto, temperatura pequeña, presión pequeña. En el segundo punto, temperatura grande, presión también grande. Entonces, eso lo vamos a graficar y con esto estamos haciendo una gráfica lógica. No con datos, porque estos datos no son reales, pero sí son lógicos. Entonces, esos puntos los vamos a poner aquí, en la gráfica. Fíjense, presión, o mejor dicho, temperatura pequeña, T1. Presión también pequeña. Este es el primer punto.
El segundo punto, temperatura grande, aumenta la temperatura y también aumenta la presión. Ahí está el segundo punto, presión 2. Y sobre estos dos puntos pasa solo una recta. Es esta. Esa es la recta. Que la puedo prolongar hacia este lado y también a este lado. Esta es la recta. Esa es la recta de la ley de Gay-Lussac. Es una recta. Este experimento lo estamos haciendo en La Paz. Si lo hacemos en otro lugar, en otras condiciones, también vamos a llegar a la misma ley y a la misma gráfica. ¿Y cuál va a ser la diferencia? La inclinación de la recta, la pendiente de la recta. Entonces, esta recta pertenece a una constante K y las otras van a ser de diferente pendiente. Fíjense, las siguen siendo rectas, pero con diferente pendiente. Aquí tengo constante 1, constante 2, constante 3, etc. Entonces, ahora sí, vamos a aplicar la ley a los dos puntos de la recta, a este y a este otro. Entonces, en este o en este, aquí tengo presión 1 sobre temperatura 1 es igual a K. En este otro, presión 2, temperatura 2 es también igual a K. Entonces aquí sale la ley completa, igualando, porque ambas partes coinciden en la misma función, ¿no? Entonces, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esta es la ley de Gay-Lussac. Así está en la mayor parte de los textos. Hay personas o hay textos también en que no expresan como denominador. Como es una ecuación, esta temperatura 1, que es denominador, puede pasar al otro lado como numerador. Y lo mismo aquí, pasa a este otro lado como denominador. ¿Cuál es el objetivo? No trabajar con fracciones. Y también es la ley expresada de otra manera. Presión 1, temperatura 2, presión 2, temperatura 1. Y también esta es la ley de Gay-Lussac, que está en todos los textos y nos sirve. Lo podemos incluir en nuestro formulario. Ahí está. Esa es la ley, ¿no? Ahora, ¿dónde vemos esta ley en la vida real? O sea, ¿dónde encontramos esta ley igual que en la ley de Boyle? Después vamos a fotografiar esto y les mando. Fíjense, hay una prohibición que ustedes lo han conocido siempre, pero a veces no le han prestado mucha atención y ahora sí pueden explicar por qué. Hay una prohibición que dice que no podemos calentar o acercar al fuego una garrafa de gas. ¿Por qué? La garrafa ya tiene gas, está a una fuerte presión. Es tan fuerte la presión que hay en la garrafa que el gas que contiene propano-butano, que es una mezcla de gases, se ha vuelto líquido. Por eso decimos GLP, gas licuado de petróleo. Es tan fuerte la presión que se ha licuado, pero cuando sale a la temperatura, a las condiciones normales, sale como gas.
Por eso la garrafa dura un mes, porque hay bastante cantidad contenida en un recipiente relativamente pequeño, aplicando la ley de Boyle. Pero, ¿qué pasa cuando calentamos esa garrafa? Si se calienta, aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, ahí está, aumenta la presión interna. O sea que en la garrafa hay una soldadura al medio. Lo que pasa es que con una presión grande, esa soldadura se suelta y el gas fluye. Y ahí viene, y como es inflamable, explota. Ese es el fenómeno, ¿no? No se acerca al fuego porque esa garrafa va a explotar. Esa es la indicación que nos han dicho siempre. Pero ustedes están entendiendo de que en realidad, si acercamos al fuego, si aumentamos la temperatura, estamos aumentando la presión. Y la garrafa tiene una resistencia a cierta presión. También otra aplicación práctica de esta ley es algo que ustedes de repente lo han visto o han escuchado y no se han podido explicar. Nunca sale todo el gas de la garrafa. Siempre se queda un gas que no puede salir porque no tiene la fuerza necesaria, no tiene presión. Tipo líquido, ¿no? ¿Dice? ¿Sí? ¿Hola? Como líquido, o sea que, como líquido, ¿no? Porque cuando se acaba mi gas, un líquido queda. Hay un líquido remanente que se llama gas residual. No puede salir porque no tiene la presión necesaria. ¿Cómo puedo hacer para que ese gas remanente que ya no va a salir salga? Aumentando la temperatura, calentando. Si caliento la garrafa un poco, entonces ese gas va a aumentar la presión y va a salir. Eso es lo que pasa en los hornos, ¿no, dice? En todas las partes, ¿no? Pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque esto no está permitido, también está prohibido. ¿Por qué? ¿Qué tal si en vez de calentar la garrafa que está casi vacía, caliento la que está llena? Entonces tendríamos accidentes cada hora. Entonces también está prohibido. Pero cuando uno calienta, aumenta la temperatura de la garrafa, sale el gas residual porque ha aumentado su presión. Y me dura unas horas más o de repente un día más. Estoy consumiendo con temperatura el gas residual. Es la aplicación también de la ley de Gay-Lussac. Pero vuelvo a reiterar, no lo hago, porque no es que está prohibido, sino que hay que manejar con mucho cuidado. Ustedes lo pueden manejar porque ya conocen, pero el común de la gente no. Entonces es mejor prohibir que después lamentar. Por eso ahí está prohibido. Pero ustedes conocen el mecanismo. Lo que pasa es que estaríamos aplicando la ley de Gay-Lussac. Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Bueno, esta es la ley de Gay-Lussac con sus aplicaciones. Vamos a sacar foto de esto, les mando, porque inmediatamente vamos a utilizar esto mismo para demostrar la última ley, la ley de Charles, que es exactamente igual a esta, a tal punto de que en los textos dicen Charles-Gay-Lussac. Es muy parecida, es casi la misma ley, pero la vamos a deducir también muy rápidamente porque nos interesa graficar esa ley, porque en la gráfica que hagamos vamos a identificar la temperatura más fría que se puede llegar. Y es una cosa bien interesante, es una aplicación también de la ley de Charles. Entonces, sacamos esta foto, les mandamos y empezamos rápidamente a demostrar la siguiente ley.
Docente, una consulta. Dígame. Lo que yo he visto en algunas cocinas o algo así, Sí. para gastar todo el gas de la garrafa, lo colocaban abajo agua caliente. ¿Eso Claro. afecta? No, es decir, lo que están haciendo es calentar la garrafa. ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Entonces ese gas va a salir, porque no puede salir porque no tiene la fuerza para salir. Entonces, ¿cómo se calienta? Con una hornilla, con agua caliente, porque el agua caliente es esto, es un baño María. Entonces, como es inflamable el gas, es mejor hacerlo con baño María, con agua caliente, agua hirviendo inclusive, que haga calentar, caliente la garrafa para que aumente la presión interna del gas. ¿Está correcto? Entonces eso con una maña para gastar toda la garrafa, que no haya accidentes. Correcto. Es para gastar el gas residual que nunca va a salir porque no tiene fuerza ni tiene presión para hacerlo. Entonces hay que calentar, no hay otra, porque si caliento, aumento la temperatura, aumenta esa presión y el gas sale. Pero cómo calentar es la cosa. A veces hay que tomar previsiones. Es un gas inflamable, no conviene calentar con fuego, es mejor calentar de esta manera, en forma indirecta, con agua caliente. ¿Sí? Está permitido, esto es una aplicación de la ley de Gauss. Ya, gracias. Muy bien, entonces sacamos foto de esto y vamos a ver la otra ley. Muy bien, ya está esto. Y les pasamos ya está en el WhatsApp esto y vamos rápidamente a ver la siguiente ley. Entonces no vamos a borrar todo porque vamos a usar gran parte de esta forma, pero algunas cosas sí las vamos a tener que borrar. Borremos esto. Todo esto. Este es el mismo mecanismo, no hay por qué borrar esto. Esto va a pasar siempre y cambiemos el título. Listo. Eso es. Aquí la vamos a adaptar la nueva ley. Entonces vamos a trabajar con la ley de Charles. Ley de Charles. En esta ley de Charles, que es la siguiente ley, ¿qué es constante y qué es variable? Varían dos cosas, volumen y temperatura. Volumen y temperatura es variable. ¿Qué cosa es constante? Presión y moles constantes. Vamos a usar esto mismo. Entonces, fíjense, ¿cómo hago para que la presión sea constante? Tengo que anular la presión. Usando este mismo mecanismo, ¿cómo anulo la presión? Le vamos a cortar la presión, ¿no? Para que permanezca constante. ¿Cómo hago esto? Con una pinza, ¿no? Agarramos una pinza y cesamos la presión. De manera que esto ya no existe. Ya no hay esto.
ya no hay este lado. ¿Qué cosa hay? No hay presión, fíjense, la presión es constante y los moles también son constantes porque ni entra ni sale gas, eso permanece así. ¿Y qué va a pasar? El gas es el mismo, exactamente igual. ¿Cómo mido la temperatura? Aquí está la temperatura. Mido calentando esto en un baño María. Pero, ¿qué va a pasar con este fenómeno? Exactamente igual de lo que hemos explicado. Calentamos y se aumenta la energía cinética, aquí se aumenta la velocidad y las moléculas cada vez golpean con más fuerza. Entonces, ya no hay esto. Estas son paredes rígidas. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión esta del gas? Va a hacer recorrer el volumen. Ya no va a ser 5, va a ser 6, 7, 8. Entonces, ¿qué está pasando? Que si aumento la temperatura, calentando, aumento el volumen. Por eso les decimos, hay que colocar a la mitad, porque si coloco aquí, ¿qué va a ocurrir con este émbolo? Se va a salir y se va a escapar el gas. Entonces usaremos la mitad de la jeringa y vamos a ir viendo conforme pase la temperatura, conforme aumente la temperatura, esto va a ir recorriendo y va a ir aumentando el volumen. O sea, aumento la temperatura, aumenta el volumen. Exactamente igual que la ley de Tainos-Planck. Entonces, eso lo pongamos en fórmula. El volumen varía en forma directa con la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta también el volumen. Entonces, fíjense, con razón, la explosión de la garrafa es inmediata y rápida. ¿Por qué? Estoy calentando. Si caliento, aumenta la presión. Acabamos de demostrar. Pero no solamente aumenta la presión, también aumenta, fíjense, el volumen. Dos cosas aumentan a la vez, dos variables. Por razón, la garrafa explota rápidamente. O sea, la presión aumenta y también el volumen. Entonces, no hay garrafa que resista cuando se calienta. Entonces, para completar esto, voy a introducir una constante. Volumen igual K sobre T o por T. Como ya es una igualdad, una ecuación, esta temperatura pasa a dividir y ahí tengo K. ¿Listo? Esta es la ley de Charles. Ahora, esta ley de Charles la vamos a graficar. Va a ser la misma gráfica de la ley anterior. Pero nos interesa hacer nuevamente, porque en esta gráfica, si tenemos buenos datos, vamos a descubrir una cosa muy interesante. La temperatura más fría que se puede llegar. Y eso podemos ver en la gráfica. Nos haremos la gráfica, la haremos. Entonces vamos a hacer una gráfica volumen, temperatura de la siguiente manera. Aquí la temperatura en grados centígrados y aquí el volumen en mililitros. Lo mismo, igual que la otra ley. Aquí es temperatura 1 pequeño, volumen 1 también pequeño. Ahí está el primer punto. Temperatura grande, o sea, aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Lo único que no aumenta en la misma proporción. Siempre el volumen aumenta sí, pero no en la misma proporción.
Aquí tenemos un volumen 2. Ahí está. Fíjense, hay dos puntos. Por ahí pasa una recta. Esa es la recta, que la puedo prolongar hasta acá y también la puedo prolongar hasta acá, ¿no? Haciendo que sea una recta hasta de esta manera. Bueno, no está tan recta, pero es más recta, ¿no? Ahí está. Esa es la recta de la ley de Charles. Ahora sí, esto nos ayuda a identificar o calcular la temperatura más baja que se puede llegar. No me digan que es 0 grados, porque esta mañana más, aquí en La Paz, hemos amanecido con menos 2 grados bajo cero. Y en el alto seguramente un poco menos, ¿no? Entonces la temperatura más fría no es 0 grados, es menos de 0, menos 1, menos 2, menos 3, etc. ¿Cómo calculamos la temperatura más fría que se puede llegar? Prolongando esta recta. Fíjense. Llegamos prolongando esta recta, llegamos acá. Pero si seguimos prolongando, fíjense, voy a tratar de ser recto, llegamos así, a ese punto, a este punto. Este es el punto de temperatura más fría. Este es 0. Aquí está menos 1, menos 2. Este es menos 273.15. Esta es la temperatura más fría que se puede llegar. Y esto no se ha llegado, pero se lo demuestra mediante cálculo. Y si esta gráfica experimental está bien hecha, llegamos a menos 273.15. Esta es la temperatura más fría que se puede llegar. ¿Por qué no se puede llegar a esto? No se ha llegado hasta ahora. Porque hay un problema serio. Aquí en 0 grados, ¿cuánto es el volumen? Este es el volumen. ¿Cuánto es el volumen aquí? El volumen aquí es 0. ¿Y qué quiere decir volumen 0? Que deja de ser materia. Se acaba la materia. Entonces, ¿qué pasa con la materia? Bueno, lo que pasa ya no es química. Porque, ¿qué es la química? Es el estudio de la transformación de la materia. Y si no hay materia, ya no hay química. Los físicos dicen, no hay materia. Entonces, ¿qué cosa hay? Antimateria. Y los físicos están trabajando en la antimateria, en lo que no es materia. Los químicos dicen, no sé si será o no antimateria. Bueno, pero para los químicos se aplica la ecuación de Einstein, donde dice, la materia se ha convertido en energía. ¿Y cuál es la ecuación de Einstein? Ya está. Energía igual m c al cuadrado. ¿Qué es m? Masa. ¿Qué es e? Energía. ¿Qué es c? Velocidad de la luz. O sea que la materia a la velocidad de la luz se convierte en energía. Y esto lo ha demostrado Einstein. Esa es una explosión nuclear. O sea, en una explosión nuclear, la masa se ha convertido en energía. Para los físicos, puede ser que esto sea cierto, que es cierto. Pero ellos dicen, no solo que se ha convertido en energía, sino que eso es antimateria. Y ellos trabajan en la antimateria. Por eso es que no se puede llegar
a esta temperatura, porque desaparece la materia, porque el volumen se hace cero, y una cosa sin volumen ya no es materia. Entonces, no sabemos cómo será a esas temperaturas tan bajas. En la Tierra no hay esas temperaturas, ¿no? ¿Dónde hay esas temperaturas tan bajas? En la estratosfera, saliendo de la Tierra, entre Júpiter, Urano, Plutón, etc., los planetas más lejanos al Sol, dicen, bueno, las sondas espaciales han captado temperaturas de menos 300, menos 400 grados centígrados. O sea, fríos extremos. ¿Cómo será ahí? Ya no podemos decir que el agua o las sustancias se han convertido en gas. No, ya no existe materia. O sea, ¿qué cosa puede existir? Ya no sabemos. Por eso los físicos están trabajando en qué pasará más allá de la materia. Entonces ya no podemos saber. Pero existen temperaturas muy frías. Esta es una de ellas, que se demuestra con la ley de Chaplis. Ahora, ¿se ha llegado a temperaturas frías? Sí. La temperatura más fría que se ha llegado es cuando el helio, que es un gas, el helio se convierte en gas. O sea, el helio hierve, fíjense, el helio hierve a menos 215 grados. Lo podemos anotar acá. El helio hierve a menos 215 grados centígrados. Es la temperatura más fría que se ha podido llegar. Para que vean ustedes de que para que el agua hierva necesitamos calentar hasta 85 grados. Pero para que el helio hierva hay que calentar el helio o hay que enfriar a menos 215. O sea, ahora sí, el punto de ebullición de los líquidos no siempre es con temperatura alta, es también con temperatura baja. O sea, hay líquidos como este que hierven a temperaturas muy bajas. ¿Qué es hervir entonces? Es cambiar de fase de líquido a gas. Entonces muchos lo hacen con temperatura baja, no como el agua, que es a temperatura alta. No. Esta es la temperatura más fría que se puede llegar. Y esta es una aplicación de la ley de Chaplis. Ahora que hemos tocado temperaturas, ¿no? Digamos, ¿y a qué temperaturas soportamos nosotros o el ser humano? Fíjense, los biólogos, ni siquiera los químicos, ni los físicos menos, los biólogos dicen que la célula, no dicen, sino han comprobado que la célula muere a menos 30 grados. Ese es el límite de la vida, porque si la célula muere, mueren los tejidos, los órganos, etc. ¿Qué es la célula? Es la parte viva más pequeña de nuestro cuerpo y de todo ser vivo. Entonces han demostrado que la célula muere a menos 30 grados. O sea, ese es el límite en que soportamos nosotros. Es la temperatura fría en extremo. Pero fíjense, menos 30 está muy lejos. Y aquí no solamente que hay que soportar frío, sino la materia desaparece. Entonces son ya extremos muy complicados que ya la química de por sí no puede estudiar. ¿Y cuál será el extremo de temperatura alta? Bueno, en la Tierra hay temperaturas muy altas.
¿no? Desiertos de Egipto, del Sahara. En el desierto del Sahara las temperaturas suben hasta 60 grados. Y parece que los humanos soportan, porque hay gente que cruza el desierto a esas temperaturas. ¿Cómo lo hacen? Me parece que es complicado. Con capas, turbantes, pero pasa. Entonces parece que ese es el extremo mayor en temperatura. Y el menor es menos 30. O sea, soportamos rangos muy pequeños considerando el universo. Bueno, esa es la aplicación, fíjense, bien importante, bien interesante de la ley de Charles. Entonces, fíjense, ya hemos demostrado Boyle, la presión varía en forma inversa al volumen. Acabamos de demostrar la ley de Gay-Lussac, que la temperatura aumenta la presión, y acabamos de demostrar que el volumen, la temperatura también aumenta el volumen. Nos falta una ley, que es lo que pasa entre la presión y el número de moles o masa. La dejaremos para la próxima clase. Esta es una ley que hay que demostrarla en forma diferente, porque ya no trabajamos con sistemas cerrados como este, sino si vamos a variar la cantidad de moles de N, entonces hay que trabajar con sistemas abiertos. Entonces tiene otra manera de demostrar esa ley. Y es la última ley que nos faltaría. Entonces, la siguiente clase acabamos de demostrar esa ley y luego vamos a unir todas las leyes, todas, en una sola. O sea, todas las variables las juntamos en una que se llama ecuación de estado. Y con la ecuación de estado vamos a hacer cálculos mucho más interesantes y cercanos a la realidad. Por ejemplo, vamos a calcular la cantidad de oxígeno que hay en La Paz y la cantidad de oxígeno que hay en Santa Cruz. Hemos dicho que aquí hay menos oxígeno y vamos a demostrar cuánto. Por ejemplo, esa es ecuación de estado. Y a la ecuación de estado le vamos a corregir la presión y le vamos a corregir el volumen y lo vamos a convertir en una ecuación de gas real. Ahí vienen los gases reales. Y con esto acabamos el capítulo y vamos a empezar inmediatamente el otro, que son reacciones químicas. Y a ver si hasta ahí o un poquito más ya estamos listos para el primer examen parcial, que ya tiene fecha. Es el 12-11 de septiembre. Y creo que alcanzamos. Entonces, la semana que viene, o sea, este fin de semana, vamos a sacar una guía de problemas de gases, para que ustedes hagan algunos con el auxiliar y otros ustedes. Pero no nos vamos a inventar una guía. Voy a mandarles por el WhatsApp un texto, uno de los mejores textos de problemas, que es el Show. En el Show, última edición, en PDF, les voy a mandar en forma completa todo el libro, porque de ahí vamos a sacar también algunos ejercicios de todos los capítulos. Y les voy a decir qué ejercicios tendrían que hacer ustedes de ese texto. O sea, no vamos a inventarnos los problemas. Y vamos a demostrarles que ustedes tienen la capacidad de resolver problemas como en cualquier universidad del mundo, o de Latinoamérica por lo menos. Es un texto que se usa en todas las universidades latinoamericanas, sobre todo. Y tiene una ventaja, tiene respuestas, y ustedes van a saber si están haciendo bien o están haciendo mal. Y como es la última edición del show, tiene problemas muy interesantes. Y vamos a
resolverlos. Primero ustedes, después pídanle orientación al auxiliar. Y finalmente, si algo no se pudiera, vamos a resolver aquí. De manera que es la manera de prepararse para el examen y de saber, de aprender. Más allá del examen, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar respuesta a los problemas o fenómenos que nos rodean, como este. ¿Dónde está la aplicación de lo que se ve? Porque eso van a hacer en su profesión. Y tienen que buscar respuestas desde ahora. Por eso es que les vamos a dar un buen nivel, les vamos a dar un buen texto, un texto además reconocido y que se ve en todas las universidades. Y hagan el esfuerzo de resolverlo. No vamos a dar 500 problemas. ¿Para qué? Vamos a dar razonablemente unos cuantos problemas para que ustedes tengan y pongan en práctica esta teoría. Y si ustedes han puesto bastante atención y han aprendido la teoría, no van a tener problemas en resolver cualquier problema. Porque así es la química. La química no es abstracta. La química es para resolver problemas, pero problemas reales. Eso va a ocurrir este fin de semana. Ustedes ya van a tener la guía de problemas y empiecen a hacerlos. Y estamos para ayudarlos y para orientarles en lo que quieran y en lo que se pueda. Esto es lo que quería decirles hoy día y nos veríamos la siguiente clase, que ya es la semana que viene. Esa va a ser la práctica. Sí, dice Pedro Enrique, esa es la práctica, esa es la práctica. Vamos a hacer la práctica de un texto reconocido. Y esa práctica la va a entregar al auxiliar. No es práctica para la cátedra, es práctica para el auxiliar, porque el auxiliar tiene que poner nota y tiene que poner 15 puntos. Y 15 puntos es algo. Entonces, esa práctica la van a trabajar, la van a razonar con el auxiliar y también conmigo si es que quisieran. ¿Alguna pregunta de esto o adicional? Esto vamos a mandarles también en foto, no hay problema. ¿Pero alguna pregunta? Estamos acabando con... Sí, dígame. Adalit, Oscar, ¿qué dicen? Ya, está bien. Estamos terminando ya esta clase. Les he pedido por esta vez empezar en ese horario. Es única vez, es emergencia. Y nos veríamos el martes próximo en horario habitual. Todavía en la calle Potosí, donde están las aulas de materias básicas, siguen refaccionando y es probable que estemos todavía con sistema virtual hasta mediados de septiembre, indicado. Ojalá se cumpla. Pero el examen ha de ser presencial y ya ha salido la lista para que se dé examen en la calle, en la avenida. Van a dar seguramente horas. Y es en domingo, para química en domingo, para física en sábado, entonces. No hay otra manera. Muy bien, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, nos veríamos el próximo martes en la clase habitual. Sí, les mando. Hasta luego, Ulises. Hasta luego. Hasta luego, Ulises. Muy bien, Ulises. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciada. Nos vemos. Listo, nos vemos.